Bienvenidos, bienvenidas a Literatura en Caliente, podcast de libros. Ya superamos los 30 episodios, las 30 emisiones dedicadas a lecturas y relecturas, a momentos, anécdotas y reflexiones a los que nos llevan los libros. Como quien no quiere la cosa, ya llevamos 2 temporadas y media de este podcast. Mientras decía esto, frené este guión y esta bienvenida para revisar cuándo fue que se publicó el primer episodio en YouTube. ¿Alguien del otro lado se acuerda cuál fue? Fue Springfield Confidencial. Springfield Confidencial, el libro del guionista Mike Reiss sobre su experiencia en el equipo de guionistas de Los Simpson. Y lo subí, según lo que me tira YouTube, en la madrugada del 20 de febrero del 2021. Así que el próximo 20 de febrero, en el que este podcast cumplirá 3 años, algo hay que hacer. Ni idea qué, pero algo habrá que hacer. Algún sorteo, algún eventito, algo. Cae martes y cumpliremos 3 años. Todavía falta, pero el próximo verano estaremos cumpliendo entonces 3 años de Literatura en Caliente podcast. O sea que es de Acuario. Si no me equivoco, algún experto en el zodíaco que me diga. Si no me equivoco, Literatura en Caliente es nacido bajo el sol de Acuario. Hoy les traigo narrativa. Hace mucho que no hacemos un podcast de un libro de narrativa, de una novela de ficción, a partir de la lectura de la novela Mi madre es un pájaro, un libro relativamente nuevo, sí es una novedad. Acá a veces hablamos de libros que tienen 20, 30, 40, 50 años, en este caso un libro que todavía no tiene un año, es una novedad. Mi madre es un pájaro es una novela escrita por Diego Tomasi y publicada a fines de 2022 en la colección Transurbana de libros de UNAUR, la editorial de la Universidad Nacional de Burlingame. Este es el 4º libro de Diego Tomasi, que ya publicó los trabajos Mil Galletitas, que también es una novela del 2016, El caño más bello del mundo, que es de Hojas del Sur y Planeta 2014, y Cortázar por Buenos Aires por Cortázar, publicado en 2013 por Seix Barral. Seguramente el próximo libro de Tomasi que yo lea va a ser ese. Me interesa. Cortázar por Buenos Aires por Cortázar. Es integrante del Congreso Gombrowicz y participó de la organización de eventos culturales y fue editor de Witolda, revista de la persistencia. Hay algunas persistencias en Mi madre es un pájaro que me parece que tienen que ver con la identidad de Diego Tomasi y con sus gustos. Pinceladitas, referencias así al pasar, no es que el libro se trate de eso, pero hay persistencias en Mi madre es un pájaro. Una es el peronismo, otra es Boca Juniors. Si no me equivoco, ambas identidades responden a Diego Tomasi. Él es bostero y es también peronista. La radio es algo que está ahí de fondo permanentemente, y la literatura polaca. Diego Tomasi hace referencias a la literatura polaca. De hecho, participó de un evento radial en la UNDAB, en la Universidad Nacional de Avellaneda, que creo que se trató de una maratón, de una especie de transmisión larguísima, creo que duró un día entero, sobre Gombrowicz, que es lo que nombrábamos recién, si no me equivoco. Y además él es productor y guionista de radio. Ahí lo conozco a Diego Tomasi trabajando en el Destape Radio. Él es productor radial en ese lugar. Es productor de un programa de las noches del Destape de Canal 528 con Pesky, Guadalupe Cuevas y Diego Rial. También tiene una columna llamada Puentes de literatura en Maldita Suerte, un programa que va a la tarde en el Destape Radio, y participa también de podcast y de otro tipo de envíos en esa radio y en otros lugares. Lindo, Mi madre es un pájaro para leer tranquilo y desconectar un rato y transitar una lectura de la cual yo les voy a mostrar algunas pinceladas a modo de separadores entre pregunta y pregunta a Diego. Hablamos con Diego Tomasi, tuve la suerte de poder intercambiar una serie de preguntas con Diego Tomasi sobre la escritura de este libro. Un libro que, bueno, como él también afirma, es un poco un rompecabezas y es una historia que de a rato se convierte en una novela sobre cómo contar una novela, porque cuenta la historia y a veces cuenta hasta incluso el mismo episodio de la historia desde distintos ángulos, desde distintos lugares.
y siempre con una vocación por desarmar, por el desarme de las situaciones, de los eventos, de las personalidades, de las identidades de los personajes del libro y también de las palabras. De hecho, por ahí hay un manualcito que confecciona uno de los personajes para desarmar las palabras y para llegar al fondo del sentido, que yo también lo definí como un manual para enloquecer, que si lo seguís, agárrate. Así que vamos con Mi madre es un pájaro de Diego Tomasi. Acompáñennos en este nuevo episodio de Literatura en Caliente Podcast. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Lo primero que apareció fue la historia, pero casi al mismo tiempo apareció la forma. Porque yo tenía claro que quería contar las vidas o las maneras de narrar la vida de Tilde, Trento y Bruno. Sabía que eso me iba a implicar dividir la novela en 3 partes. Y todavía no sabía cómo quería contar cada parte, pero sí tenía muy claro que quería jugar con el lenguaje, con los puntos de vista, aunque fuera el mismo narrador muchas veces, que quería divertirme. Está bien la idea de diversión, porque si bien hay muchos momentos de la escritura que no son nada divertidos, porque son trabajo, son sentar el culo y laburar realmente, es verdad que hay otros de exploración y podría decirse que de diversión. Y esa búsqueda fue casi al mismo tiempo que el surgimiento de la historia, digamos. Por lo menos la historia más macro. Porque a mí siempre me interesa la idea de reflexionar acerca de cuántas maneras se puede contar algo. Y por eso está esta especie de búsqueda de contar pequeños detalles como si fueran recortes con mucho zoom de una foto más grande de las maneras que se pueda. Y en esa búsqueda de cuántas maneras posibles tiene esta historia para ser contada, creo que también encontré no solo una manera de divertirme, sino una manera de estudiar y de pensar qué es la lengua, qué es el lenguaje, qué hacemos con el tiempo disponible. Y en un punto eso tenía que ver con la historia, porque la historia es una historia muy sencilla, no sucede tanto, no pasan tantos hechos muy significativos, sino que más bien es como una especie de rompecabezas que hay que ir armando para ver qué fueron esas vidas. Que ese método, esa especie de gran imagen que se va recortando y que se va contando de a partes, fue una búsqueda que apareció después de la historia, pero no mucho después. Espero que vos también encuentres a alguien a quien perder. Algún día. Hay algo de la escritura que se parece a deambular. El estado de inocencia sobre lo que va a pasar un segundo después. Un vértigo acerca de qué movimiento va a hacer la mano, qué palabra va a escribir. Podría decir que me incomoda escribir. La escritura, como todo acto del cuerpo, es un abismo. El sistema, eso que en el libro se llama el sistema, y que es algo que el personaje Bruno le lega al narrador, el narrador sin nombre, involuntariamente, porque en realidad se lo da a través de su esposa, de Tilde, que es la madre del narrador, y ella es la que se lo da después a su hijo. Es un sistema que existe, que yo inventé involuntariamente para mí, y que durante muchos años usé, y a veces me encuentro usando, pero cada vez menos. Creo que la escritura del sistema y la puesta en la ficción de ese sistema para desarmar mentalmente las palabras dejó de existir con frecuencia en mí,
en mí, yo, Diego, como persona, ya no como autor ni como nada relacionado con la literatura, una vez que pasó al texto. Y en ese sentido fue muy útil, porque es verdad que es una especie de manual para enloquecer. Y bueno, agradezco que se haya quedado en el libro. Una apostilla sobre esa cuestión es que en las primeras versiones de la novela esto estaba contado o explicado de una manera muchísimo más engorrosa, que creo que yo solo entendía porque sabía cómo funcionaba, pero no lo entendía nadie más, y fue gracias a Julián López, editor del libro, que todo esto se despojó de la parte más compleja e incomprensible y que quedó reducido a poquísimos párrafos que creo que sí funcionan y que sí hacen sentido en relación con el resto de la novela. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Empieza a sentirse mal al mediodía, después de meter las papas en el horno. Papá no está. Fue a la esquina a revisar la quinta. El perro duerme arriba de una silla. Yo no estoy. La escena me la cuenta papá por teléfono un rato después. Mamá está. Se cae, se levanta más o menos rápido, se quema un poco el brazo. No es nada. Papá entra y ella sigue en el piso, aunque ya sentada. Tiene las manos en la cara de manera perfectamente simétrica. Él le pregunta qué le pasa y mamá no responde. La ayuda a levantarse. La sienta en la silla que está al lado del perro. Se miran y se sacan una foto fugaz con los párpados. Se hace un silencio que papá reconoce. El silencio no está afuera. No está en la casa nueva. No está en la corriente de aire que provoca la escalera. No está en mamá. El silencio está atrás de los ojos de él. Es un silencio de llegar tarde, de no poder hacer nada, de saber que ya está. Y entonces mamá, nacida Matilde Inés Bravo, mamá, renombrada por ella misma Tilde, mamá, madre de uno, esposa de dos, mamá, hermana de uno, mamá, que vio morir a su primer amor, mamá, que no verá morir al último, mamá, hecha un pajarito dormido, mamá, que me enseñó a leer, mamá, que me dijo que las comas no se dibujan, esa mamá que saca fotos fuera de foco, pone un punto final y ya no se despierta y se resiste a ser narrada. En mi caso, la lectura en voz alta y la radio son todas cosas que están más o menos amontonadas en un mismo momento de mi vida, que es la infancia. Yo aprendí a leer un poco antes de entrar al preescolar porque me enseñó mi mamá. Y efectivamente yo hacía eso de leer en voz alta, íbamos en un colectivo y de leer cada cartel que se iba apareciendo o los que llegaba a ver. Y sucede algo cuando uno aprende a leer, que es que de repente parece natural. La lectura no es natural, es un hecho cultural, es un invento de la evolución. El ser humano tuvo que inventar la lectura para poder comprender el mundo, porque no es que hay un gen de la lectura, no es como cuando uno abre los ojos, que uno abre los ojos y ve, salvo que tenga un problema puntual, o uno nace y salvo que tenga un problema puntual, oye, o incluso emite sonidos, más allá de que después aprenda a elaborar palabras. En el caso de la lectura no es así, no es que uno mira una letra o una palabra y ya sabe leer. Hay que aprender a leer, pero además evolutivamente tuvimos que aprender a leer. Ahora, una vez que uno aprende a leer, es natural que una palabra tenga un sentido. Uno une letras con otras y eso es una palabra, y esas palabras con otras son frases. Y eso sí, que está ahí muy desarrollado en la novela, eso sí me pasó desde muy temprano. Y lo de la radio también, porque en mi casa, desde que yo recuerdo, siempre hubo una radio prendida. Cuando yo era chico, que es un hábito que mantengo en mi casa de adulto o en mis casas sucesivas de adulto, que es siempre hay una radio sonando. Y me pareció que era justo que ese tipo de experiencias personales tuvieran algún lugar en la novela, porque en un punto la novela es una novela muy personal, aunque toda construcción de una historia es una ficción.
pero me parecía justo con la persona que fui y con el narrador que soy, que esos elementos estuvieran ahí. Hasta acá llegamos con el episodio de Literatura en Caliente podcast de hoy. Te voy a hacer un pedido muy especial, que es que en la edición publicada en YouTube, acá abajo en los comentarios, dejes tu opinión, dejes una discusión planteada. Formemos de este posteo de podcast en YouTube un pequeño espacio de construcción de sentido sobre este texto. Y también te invito a suscribirte, sobre todo a suscribirte a este canal. Y también a me gustear, también a compartir y a hacer todas esas cosas que se hacen en las redes sociales. Lo mismo para los oyentes que se sumen desde Spotify al canal de Literatura en Caliente. Voy a dejar mis arrobas, ya que estamos, para que puedan acceder y estar al tanto de las cosas que hago, tanto en el podcast Literatura en Caliente como en otros trabajos periodísticos de los que formo parte. En Instagram soy @pasos_con_z_. En Twitter soy @pasosfede y en Facebook Federico Pasos, por ahí también me puedes encontrar. Lo que digo siempre, dejo un link de cafecito para que yo pueda seguir haciendo este podcast con sus aportes en el caso de que les haya gustado mucho. Pero sobre todo la suscripción es muy importante. Gracias por estar del otro lado, nos vemos en otro episodio de Literatura en Caliente.